Dicen que cuando ardió la biblioteca de Alejandría, no solo se quemaron libros, sino que se borró la memoria del mundo. Pero, ¿fue realmente un solo incendio el que acabó con el mayor centro de conocimiento de la antigüedad? ¿O fue algo mucho más lento, más complejo y quizás más misterioso? Acompáñame a desentrañar la verdadera historia de la biblioteca perdida y los secretos que aún podrían estar ocultos. Para entender la magnitud de esta pérdida, tenemos que viajar al siglo III a.C. Tras la muerte de Alejandro Magno, su vasto imperio se dividió entre sus generales. Uno de ellos, Ptolomeo I Sóter, se quedó con Egipto. Pero Ptolomeo no solo quería gobernar un territorio, tenía una visión mucho más ambiciosa: convertir su capital, Alejandría, en el faro intelectual del mundo. Su sueño era crear un lugar que albergara todo el conocimiento humano. Así nació la Gran Biblioteca de Alejandría, parte de un complejo aún mayor llamado el Museión, el Templo de las Musas. El proyecto fue de una escala monumental. Ptolomeo y sus sucesores no escatimaron en gastos. Enviaron agentes por todo el mundo conocido con la orden de comprar o copiar cualquier libro que encontraran. Tenían una política bastante agresiva. Cada barco que atracaba en el puerto de Alejandría era inspeccionado y si se encontraban rollos de papiro, eran confiscados. Los originales se guardaban en la biblioteca y se entregaba una copia a sus dueños. Imagina la cantidad de conocimiento que se acumuló de esa manera. En su apogeo, se estima que la biblioteca contenía entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro, una cifra astronómica para la época. Y no eran solo obras griegas. Había textos de Babilonia, Persia, la India e incluso traducciones de textos sagrados egipcios y hebreos. De hecho, fue aquí donde se realizó la famosa Septuaginta, la traducción de la Biblia hebrea al griego. Pero, ¿qué había exactamente en esos estantes? Mucho más que filosofía y poesía. Contenía la historia completa de civilizaciones perdidas, tratados científicos que estaban siglos, si no milenios, adelantados a su tiempo. Por ejemplo, sabemos que Aristarco de Samos, un astrónomo que frecuentaba la biblioteca, propuso el primer modelo heliocéntrico del sistema solar, casi 2000 años antes que Copérnico. Su obra original se perdió y solo conocemos su idea por referencias de otros autores. También se dice que Eratóstenes, el director de la biblioteca, calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa usando solo un palo, su sombra y las matemáticas que aprendió entre esos muros. ¿Qué otros descubrimientos geográficos y astronómicos se perdieron? Había mapas que mostraban continentes desconocidos o cartas estelares de una precisión hoy impensable. En el campo de la medicina, Herófilo de Calcedonia, considerado el padre de la anatomía, realizó las primeras disecciones humanas sistemáticas. Sus detallados estudios sobre el cerebro, el sistema nervioso y el corazón se perdieron casi por completo. ¿Cuánto más rápido habría avanzado la medicina si sus conocimientos hubieran sobrevivido? Y no podemos olvidar la ingeniería. Se habla de los inventos de Herón de Alejandría, quien creó la primera máquina de vapor conocida, la eolípila, además de autómatas y puertas automáticas. Sus escritos describían mecanismos complejos que no se volverían a ver hasta el Renacimiento o la Revolución Industrial. ¿Eran estos inventos solo juguetes ingeniosos o había planos para tecnologías mucho más avanzadas que nunca llegaron a construirse? Aquí es donde la historia se mezcla con la leyenda. Se rumorea que la biblioteca guardaba textos prohibidos, conocimientos esotéricos y relatos de un mundo anterior al nuestro. Algunos teóricos sugieren que podría haber habido registros de civilizaciones antediluvianas, mapas del mundo antes de los cambios geológicos de la última edad de hielo, o incluso
descripciones de tecnologías perdidas que hoy nos parecerían ciencia ficción. Entonces, ¿qué pasó con todo este tesoro? La versión más popular culpa a un único y catastrófico evento, el incendio provocado accidentalmente por las tropas de Julio César en el año 48 a.C. César, envuelto en una guerra civil egipcia, prendió fuego a la flota enemiga en el puerto. Las llamas, según algunos relatos, se extendieron sin control y alcanzaron los almacenes de la biblioteca, devorando miles de rollos. Sin embargo, la mayoría de los historiadores modernos creen que esta historia es una simplificación. Si bien el incendio de César probablemente dañó una parte de la colección, la biblioteca no fue destruida por completo. De hecho, siguió funcionando durante siglos. Geógrafos e historiadores como Estrabón la visitaron décadas después y la describieron como un centro de aprendizaje activo. La destrucción de la biblioteca fue, en realidad, un proceso largo y gradual, una muerte por 1000 cortes. A lo largo de los siglos siguientes, Alejandría fue escenario de constantes conflictos. Hubo guerras civiles, purgas políticas y crisis económicas que recortaron drásticamente los fondos para el mantenimiento y la adquisición de nuevos textos. Los rollos de papiro son frágiles. Sin un cuidado constante, se deterioran. El desinterés y la negligencia fueron tan destructivos como el fuego. Luego vino el factor religioso. Con el auge del cristianismo, la cultura pagana y el conocimiento clásico comenzaron a ser vistos con sospecha e incluso como una amenaza. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio ordenó la destrucción de todos los templos paganos del imperio. En Alejandría, una multitud de fanáticos cristianos, liderada por el patriarca Teófilo, asaltó y destruyó el Serapeum, un templo que albergaba una biblioteca hija o secundaria con una colección significativa. Aunque no era la gran biblioteca principal, la pérdida fue inmensa y simbólica. Fue un ataque directo al corazón del saber antiguo. El golpe final llegó probablemente con la conquista musulmana de Egipto en el año 642. Existe una famosa anécdota, aunque hoy se considera apócrifa, que cuenta cómo el califa Omar ordenó la destrucción de los libros restantes. Según la leyenda, su razonamiento fue: si estos libros están de acuerdo con el Corán, son innecesarios. Si lo contradicen, son peligrosos. En cualquier caso, deben ser destruidos. Se dice que los rollos se usaron como combustible para calentar los baños públicos de la ciudad durante meses, aunque esta historia probablemente fue inventada por escritores posteriores para desacreditar a los musulmanes, refleja el clima de la época. Un mundo que había cambiado y que ya no valoraba el conocimiento del pasado de la misma manera. La verdadera tragedia de Alejandría no fue un solo incendio, sino un lento declive cultural, una sucesión de actos de violencia, censura y, sobre todo, olvido. El mundo simplemente dejó de cuidar su memoria. Pero, ¿y si una parte de ese conocimiento no se perdió del todo? Aquí entramos en el terreno de las teorías más fascinantes. Algunos sugieren que, ante el peligro inminente, muchos de los textos más valiosos fueron sacados de contrabando de la ciudad. Una teoría apunta a que fueron trasladados a Constantinopla, la nueva capital del Imperio Romano de Oriente, y que formaron el núcleo de las bibliotecas imperiales bizantinas. Estos textos podrían haber sobrevivido allí durante siglos, influyendo en el Renacimiento cuando los eruditos huyeron a Italia tras la caída de Constantinopla en 1453. Otra hipótesis fascinante es que gran parte del saber de Alejandría fue absorbido por el mundo árabe. Durante la Edad de Oro del Islam, eruditos en Bagdad, Damasco y Córdoba se dedicaron a traducir masivamente textos griegos de ciencia, medicina y filosofía. Gracias a ellos, las obras de Aristóteles, Ptolomeo y Galeno se conservaron y eventualmente regresaron a Europa.
¿Es posible que entre esas traducciones se escondan fragmentos del conocimiento perdido de la biblioteca? Quizás los secretos no están en grandes colecciones, sino esparcidos en miles de fragmentos y referencias en textos antiguos que aún no hemos descifrado por completo. Cada vez que un arqueólogo encuentra un papiro perdido en las arenas de Egipto, o un historiador reinterpreta un texto antiguo, estamos recuperando una pequeña pieza del rompecabezas de Alejandría. La historia de la biblioteca es una advertencia poderosa. Nos enseña lo frágil que es el conocimiento y lo fácil que es perderlo por la guerra, el fanatismo o la simple indiferencia. Perder la biblioteca de Alejandría fue como sufrir una lobotomía colectiva. Nos obligó a redescubrir cosas que ya sabíamos, a reinventar la rueda una y otra vez. ¿Dónde estaría la humanidad hoy si ese conocimiento no se hubiera perdido? ¿Habríamos llegado a las estrellas siglos antes? ¿Tendríamos curas para enfermedades que aún nos aquejan? Nunca lo sabremos con certeza. Pero la leyenda de la biblioteca perdida sigue viva, como un eco persistente en nuestra memoria cultural. Nos recuerda que el conocimiento es el tesoro más valioso que tenemos y que nuestra responsabilidad es protegerlo, compartirlo y construir sobre él. Porque tal vez la biblioteca no desapareció del todo. Quizás su espíritu, su curiosidad insaciable y su ambición de comprender el universo solo esperan a que volvamos a recordarla y a continuar su misión.